10 años. 10 años de mi vida le entregué a Daniel, creyendo ciegamente en nuestro amor, en la promesa de un futuro humilde pero lleno de luz. Yo era su Cenicienta, la chica sin pasado, sin familia, que él había rescatado de la fría indiferencia del mundo. Yo había crecido en orfanatos, cargando la etiqueta de ser una nadie, y Daniel, con su sonrisa perfecta y su aire de empresario en ascenso, se sintió mi salvador. Y yo, una tonta, le creí. Nuestro matrimonio no fue lujoso, pero fue feliz, o eso pensé. Él era atento, cariñoso, siempre preocupado por mis pequeños sueños. Mientras él escalaba posiciones en su consultora financiera, yo me dedicaba a nuestro hogar, a estudiar a distancia, a tejer la red silenciosa que sostenía su vida. Yo era su base, su refugio, pero, por supuesto, una base sin cimientos financieros no vale nada en el mundo de Daniel. El primer indicio de que algo andaba mal no fue una discusión o una infidelidad, sino un silencio frío. Daniel se volvió distante. Sus llamadas eran cortas. Sus ojos, antes llenos de calidez, ahora me miraban con una mezcla de lástima y frustración. Yo lo atribuía al estrés del trabajo, a las ambiciones que parecían devorarlo. ¡Qué ingenua! El estrés era yo. Una noche regresó a casa inusualmente tarde. No venía de la oficina, venía de una cena de negocios, me dijo. Pero su aliento olía a perfume costoso, un aroma que no era el mío. No era la fragancia de una compañera de trabajo, sino la estela dulzona y arrogante del lujo. Lo confronté con suavidad, temiendo su reacción. Él se encogió de hombros, con una displicencia que me heló la sangre. Son clientes, Lucía, gente importante que quiere hacer negocios. Tienes que entender. Pero el entendimiento se desmoronó 3 meses después. El día que mi vida, tal como la conocía, se hizo pedazos. Daniel me dijo que teníamos una cena importante, una cena crucial para su carrera. Vístete con algo elegante, Lucía, por favor. No quiero que piensen que no puedo mantener a mi esposa. Ese comentario, aunque sutil, me hirió, pero hice lo que me pidió. Me puse el único vestido de noche que poseía, una pieza simple que había comprado con mis ahorros. Llegamos a un restaurante que parecía sacado de una película. No era un lugar para una pareja como nosotros. Estaba lleno de hombres con trajes hechos a medida y mujeres cubiertas de diamantes. En una mesa central nos esperaba un hombre, el señor Lombardi. Lombardi no era solo un cliente, era el rey silencioso de las finanzas de esta ciudad. Un hombre de unos 60 años, con una mirada penetrante que te hacía sentir desnuda. A su lado estaba una mujer, Vanessa, alta, rubia, vestida con un diseño de alta costura y luciendo un diamante en su dedo que podría pagar mi hipoteca 100 veces. La cena comenzó con una formalidad incómoda. Daniel estaba tenso, sudando bajo su corbata. Lombardi hablaba de números, de fusiones, de la necesidad de activos estratégicos para sus próximas inversiones. Yo me sentía invisible, una pieza de decoración barata en un salón de arte. Y entonces sucedió. Lombardi, mirándome directamente, soltó: Daniel, tu esposa es encantadora. Un poco simple quizás, pero tiene unos ojos muy expresivos. Me recuerda a... Bueno, eso no importa. Daniel forzó una risa nerviosa. Sí, Lucía es mi apoyo, una mujer que sabe estar en casa. Vanessa, sin levantar la vista de su copa de vino, intervino con una voz que destilaba condescendencia. Los cimientos sólidos son importantes, Daniel, pero los negocios requieren un brillo diferente, ¿no crees? Una inversión que ofrezca un rendimiento más exclusivo. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Sentí que algo terrible se acercaba. Lombardi asintió, posando su mano sobre la mesa. Daniel y yo hemos estado discutiendo una sociedad, una gran oportunidad para él, pero requiere una simplificación de su vida personal, un borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Los negocios serios no tienen espacio para lastres emocionales. En ese momento, Daniel tomó mi mano, pero no fue un gesto de afecto. Fue un apretón frío y firme, como el de un carcelero. Me miró a los ojos, y allí, en su mirada, no había amor, ni siquiera lástima. Solo había codicia, una codicia tan descarada que me dio náuseas. Lucía, dijo Daniel,
con una voz extrañamente formal. Hemos hablado de esto. Sabes que mi carrera es lo primero. Siempre lo fue. Y para que yo pueda alcanzar el nivel que merezco, necesito ciertas alianzas. Vanessa sonrió, una sonrisa predatoria. Daniel te está pidiendo el divorcio, cariño. De la manera más amable posible, claro está. El señor Lombardi lo ha ascendido a un puesto que requiere que esté disponible. Y yo seré su socia, en los negocios y en la vida. El aire se fue de mis pulmones. Yo era un activo que se estaba liquidando. Pero, ¿por qué? Mi voz era un susurro roto. Pensé que me amabas. Daniel retiró su mano como si mi piel le quemara. Lucía, seamos honestos. Siempre fuiste una carga. Eres hermosa, sí, y dulce. Pero eres una huérfana, una don nadie. No tienes conexiones, no tienes dinero, no tienes nada que ofrecer a mi futuro. El señor Lombardi me ha ofrecido un paquete accionario que vale millones. Millones, Lucía. Y lo único que me ha pedido a cambio es que me case con su hija, Vanessa. Es un trueque, un negocio. Y tú, mi querida exesposa, eres el precio que debo pagar para ascender. Las palabras huérfana y carga se clavaron en mi pecho. Daniel me había vendido, literalmente. Me había entregado a la calle por un paquete de acciones y la promesa de una vida de lujo con una mujer que me miraba como si fuera un bicho. Él me había usado, no solo para su comodidad, sino como una ficha de descarte en su juego de ambición. Todo porque creía que yo era una hoja en blanco, sin respaldo, una hoja que él podía arrancar sin consecuencias. Me levanté de la mesa, la dignidad era lo único que me quedaba. «Estás cometiendo un error, Daniel», dije, y por primera vez mi voz sonó firme, sin rastro de la Lucía frágil. ¿Un error? ¿Dejar a una mujer que no tiene ni un solo pariente para conseguir una fortuna? Por favor, Lucía, eres desechable. Lo fuiste desde el día que te saqué del agujero. Su crueldad era un puñetazo. No estoy hablando del divorcio, respondí, caminando hacia la puerta. Estoy hablando de subestimar a la persona a la que acabas de traicionar. Él se rió, una carcajada hueca y triunfal. Vete, Lucía, y no vuelvas. Te enviaré los papeles de divorcio, y no te preocupes, seré generoso. Te daré un poco más de lo que la ley exige a cambio de tu silencio. Salí de aquel infierno con la cabeza en alto. No lloré. La rabia, fría y pura, había congelado mis lágrimas. Daniel pensó que me había destruido. Pensó que había terminado mi historia. Pero lo que no sabía era que él acababa de encender la mecha de la verdad. Una verdad que había estado dormida durante 20 años, oculta bajo la fachada de una huérfana. 2 semanas después, el divorcio estaba en marcha. Los papeles llegaron con la misma frialdad con la que Daniel me había despedido. En el acuerdo, una suma ridícula para comprar mi silencio. Firmé, no por el dinero, sino por el deseo de liberarme de ese parásito. Él se mudó rápidamente. Se instaló en el penthouse de Vanessa, viviendo su vida de nuevo rico, codeándose con la élite. Y yo volví a mi pequeño y humilde apartamento, el que habíamos comprado juntos, y que milagrosamente él no había puesto en la mesa de negociación. Y fue allí, en la soledad de mi antigua vida, donde decidí que ya había sido suficiente. Era hora de despertar a la verdadera Lucía. Llamé a un número que había memorizado de una carta sellada que me dieron en el orfanato el día que cumplí 18 años. Una carta que siempre había considerado una fantasía, un consuelo para una niña sola. Al otro lado de la línea, una voz grave y profesional respondió: «Residencias Faulkner, ¿en qué puedo ayudarla? Mi nombre es Lucía, Lucía del Rey. Tengo una carta. Y me gustaría saber si el apellido Faulkner significa algo para mí». Hubo un silencio del otro lado, un silencio cargado de electricidad. Luego, la voz, ahora temblorosa, dijo: «Señorita, ¿puede repetir su nombre completo, por favor? Y, si no es mucha molestia, ¿podría mencionar el nombre de su madre biológica?». Respondí, recitando los nombres que por 20 años había creído sin importancia. La voz al otro lado se quebró. «Dios mío, lo hemos encontrado, la hemos encontrado. Señorita del Rey, por favor, no se mueva. Vamos hacia usted ahora mismo». En menos de 3 horas, una comitiva de coches blindados se detuvo frente a mi modesto edificio.
De ellos salieron hombres de traje y una mujer mayor, elegante, con los ojos llenos de lágrimas. Me abrazó con una fuerza que me hizo temblar. «Mi pequeña, mi dulce nieta», susurró. «Te creímos muerta, tu madre. Oh, mi querida hija, ¿dónde has estado?». Fue una vorágine de información. Mi madre, Helena Faulkner, la heredera del imperio de gemas y bienes raíces, no había muerto en un accidente automovilístico, sino que había sido secuestrada. Yo, de 3 años, fui puesta en un orfanato con una identidad falsa para protegerme de los que buscaban la fortuna familiar. El único objeto que me fue permitido conservar y que guardé como un talismán de la madre que nunca conocí fue un simple anillo de oro con un grabado casi invisible. Un anillo que Daniel, en su ceguera por la ambición, nunca consideró más que una baratija sentimental. El grabado no era sentimental, era el sello de la casa Faulkner, y así la huérfana se transformó en Lady Lucía del rey Faulkner, la heredera de una de las fortunas más grandes del país. Mi abuela me instaló en un palacio, me presentó a mi círculo. Me enseñaron los negocios, a navegar el mundo que Daniel había anhelado con tanta desesperación. En 6 meses ya no era la Cenicienta, era la reina. Daniel y Vanessa, por supuesto, estaban en el círculo social de mi familia. Nunca se atrevieron a acercarse a la poderosa matriarca Faulkner, pero yo sabía que me verían, y ese día no estaba lejos. Mi venganza no sería con cuchillos y gritos, sino con la verdad y el poder. Daniel me había vendido por un puñado de acciones. Yo me aseguraría de que ese puñado de acciones se convirtiera en ceniza. La humillación silenciosa que él me había infligido se la devolvería en público, en el lugar donde él creía haber ganado. El evento se acercaba, la gala anual de la Fundación Lombardi. Daniel, ahora el yerno de Lombardi, sería el anfitrión estrella, y yo, Lady Lucía del rey Faulkner, sería la invitada de honor. El escenario perfecto para la revelación que cambiaría su vida para siempre. Daniel había pensado que era una huérfana sin valor. Estaba a punto de descubrir que la huérfana era, en realidad, la dueña del tablero de ajedrez, y la jugada final estaba por comenzar. La alfombra roja de la gala anual de la Fundación Lombardi era un espectáculo de luces y envidia. Daniel, con un smoking que gritaba «dinero robado», y Vanessa, cubierta de diamantes y una sonrisa forzada, daban la bienvenida a los invitados. Él se había engordado con la arrogancia. Su postura era más rígida, sus gestos más calculados. Ya no era el hombre que yo creía amar, era una caricatura de la ambición. Yo llegué tarde, por diseño. Cuando mi limusina se detuvo, el silencio fue absoluto. Mi abuela, la formidable señora Faulkner, me tomó del brazo, guiándome como la joya más preciada de la noche. Llevaba un vestido de diseñador, de un rojo escarlata que contrastaba con mi piel, y en mi cuello un collar de esmeraldas que, según la leyenda familiar, valía más que toda la Fundación Lombardi. Pero lo más importante, el único accesorio que importaba, estaba oculto en el bolsillo de mi bolso. Al entrar, la música se detuvo. Los murmullos se elevaron y se disiparon tan pronto como mi abuela presentó el brazo de un viejo amigo al señor Lombardi, ignorando completamente a Daniel y Vanessa. Los ojos de Daniel se encontraron con los míos. Al principio, solo vio a una mujer hermosa, la invitada de honor. Había un destello de deseo en su mirada, la misma que usaba para calcular el valor de las personas. Luego, su cerebro procesó quién era mi acompañante, mi abuela, la matriarca Faulkner. Su rostro palideció. Me miró de nuevo, esta vez con terror. Su huérfana estaba allí, no en la cocina o limpiando, sino en el centro del poder que él había vendido su alma por alcanzar. Vanessa, siempre más rápida en el cálculo social, se acercó con una sonrisa falsa que intentó ser acogedora. «Lady Lucía, qué sorpresa tan encantadora. No sabíamos que usted y la señora Faulkner eran tan cercanas». Me giré, mirándola de arriba abajo, y mi sonrisa fue un cuchillo de hielo. «Vanessa, no estamos cercanas. La señora Faulkner es mi abuela, y yo, Lady Lucía del rey Faulkner, soy su nieta y heredera.
pero supongo que tú y Daniel han estado demasiado ocupados contando acciones para leer las noticias. ¿No es así? La mandíbula de Vanessa cayó. Daniel se acercó, tambaleándose como un borracho. Su voz era un hilo, apenas audible por encima de la música de fondo que había comenzado de nuevo, un intento de restaurar la normalidad. Lucía, tartamudeó. ¿Qué está pasando? Esto es una broma, ¿verdad? Un malentendido. Me acerqué a él, disfrutando de la debilidad en sus ojos. ¿Un malentendido, Daniel? No, es la verdad. La verdad que mi madre se esforzó tanto en ocultar para protegerme de gente como tú. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 6 meses, aquí, en esta ciudad, mientras me ofrecías una miseria por mi silencio? Él no pudo responder. Estaba paralizado. La imagen de un hombre que ve cómo su fortuna se convierte en polvo. Me dijiste que yo era una carga, continué, mi voz clara y resonante, sin elevarse, lo cual la hacía más aterradora. Me dijiste que yo era una don nadie, una huérfana, sin conexiones, sin dinero. Una pieza desechable que debías liquidar para alcanzar tu ambición. Todo porque creíste que el único valor que yo tenía era el que tú me habías dado. En ese momento, saqué de mi bolso el objeto que había guardado durante 20 años, el anillo de oro simple. Levanté mi mano izquierda, mostrando la joya con el grabado del sello Faulkner, que ahora brillaba bajo los focos del salón. Pero Daniel, olvidaste un detalle crucial, dije, sosteniendo el anillo a la altura de sus ojos. Olvidaste que mi madre me había dejado una cosa que te habría costado la vida haber reconocido. Su mirada se clavó en el anillo. El conocimiento lo golpeó como un rayo. Los Faulkner no usaban joyas ostentosas, usaban símbolos, y ese anillo era el sello indiscutible de la línea de sangre principal. El hombre que me había vendido por una ilusión de grandeza, el hombre que me había llamado carga, se arrodilló. No era un gesto de amor o arrepentimiento, era un reflejo instintivo de terror y súplica ante el poder. Se arrodilló frente a todos los invitados, frente a su suegro, el señor Lombardi, y frente a su prometida, Vanessa, que gritó de indignación. «Lucía, por favor, lo siento», imploró, su voz desgarrada por el pánico. «No sabía, te lo juro. Si hubiera sabido quién eras». «¿Y qué, Daniel? Si hubieras sabido, ¿me habrías amado de verdad? ¿O simplemente habrías calculado un precio más alto por mí?» Me agaché ligeramente, sin tocarlo, para que solo él pudiera escuchar mis siguientes palabras. «Me vendiste por las acciones de tu futuro suegro. ¿Sabes la ironía? El 40% de esas acciones eran de mi familia. Inversiones que mi abuela hizo hace años en la empresa de Lombardi. Acciones que, hasta hace una hora, estaban en una corporación anónima». Me puse de pie, triunfante. Él me miró, la esperanza extinguiéndose en sus ojos. «Ayer por la tarde, mi abuela me transfirió la propiedad total de esa corporación», anuncié, mirando al señor Lombardi, que se veía tan pálido como Daniel. «Y mi primer acto como la accionista mayoritaria de tu futuro empleador, Daniel, fue exigir tu despido. No por la infidelidad, sino por la falta de ética y el mal juicio al intentar manipular a una ejecutiva junior». Vanessa soltó un grito ahogado. El señor Lombardi se acercó, tratando de apaciguar. «Lucía, por favor, podemos hablar de esto. Daniel es mi yerno. La alianza terminó, señor Lombardi», lo interrumpí con frialdad. «Mi familia tiene una política muy estricta sobre las personas con las que se asocia. Y Daniel demostró ser un hombre sin honor. Deshonró a la mujer que amó, o que al menos creí que amaba, y deshonró la confianza de una potencial socia comercial». Miré a mi abuela, que asintió con una sonrisa orgullosa. «En cuanto a tu ascenso, Daniel», finalicé con una satisfacción tranquila, «no solo has perdido el puesto, las acciones y a la novia, sino que también he iniciado un proceso legal para revocar la pequeña suma que te di en el acuerdo de divorcio. No quiero tu dinero, quiero que no te quede nada. Quiero que regreses al lugar desde donde te saqué yo misma, Daniel, solo que esta vez sin la arrogancia ni el traje de diseñador». La seguridad del evento tomó a Daniel y lo escoltó, no hacia la puerta lateral, sino directamente a través del centro del salón, a la vista de todos. Su figura se encogió con cada paso, su smoking parecía una burla vacía. El hombre que me había considerado desechable,
Ahora era el residuo que todos estaban presenciando. Vanessa, humillada y abandonada, me lanzó una mirada de puro odio. «¡Me las pagarás, perra!», gritó antes de que su padre la arrastrara lejos. Yo simplemente levanté mi copa de champán en un brindis silencioso. Mi venganza no fue el caos ni el drama pasional. Fue la demostración de un poder que él nunca creyó que yo poseyera. El poder de la verdad oculta. Daniel había cavado su propia tumba al subestimar a la huérfana. Había pensado que mi falta de familia significaba falta de valor. Lo que no sabía es que esa huérfana era la llave del cofre del tesoro que él tanto codiciaba. Esa noche no solo obtuve mi venganza, sino que abracé mi destino. Ya no era Lucía, la esposa humilde. Era Lady Lucía del rey Faulkner. Y mi historia con Daniel fue un simple prefacio. El verdadero final feliz, mi ascenso al trono de la vida que me correspondía, acababa de comenzar. Y la mejor parte es que lo hice sin una pizca de rencor, solo con la fría y dulce satisfacción de la justicia. Él se arrodilló ante el anillo. Yo me levanté para reinar.